Futuro abierto. Futuro abierto. Futuro abierto. Reflexión. Debate. Participación. En Radio Nacional de España, Futuro abierto. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al comienzo de una nueva edición de este programa aquí en Radio Nacional de España, la radio de todos, la radio pública. Saludos muy cordiales en esta ocasión del equipo habitual. Carmen Gomar está en la producción, está en la redacción y en el micro de Futuro Abierto. Ana Porras en esta ocasión está en la realización técnica y en nombre de ellas y en el mío propio, Tato Puerto, les saludo encantado. Desde el año 2007 y coincidiendo con el comienzo de la crisis económica, en España se han practicado unos 400.000 desahucios. Sí, han oído bien, una cifra escalofriante que traspasa lo meramente económico para convertirse en decenas de miles de dramas personales y familiares. Un auténtico problema social al que ahora se intentan buscar soluciones desde diferentes instancias del país. Recientemente las autoridades europeas han manifestado que la ley hipotecaria española es una ley que data del año 1909, es claramente injusta para los ciudadanos que firmaron una hipoteca porque se encuentran en una posición muy frágil ante el poder de las entidades financieras. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los desahucios en España, pero antes, como es normal en nosotros, Carmen Gomar ha preparado un informe sobre el tema. Que la vivienda es un derecho, un bien de primera necesidad y no un negocio, lo establecen la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un principio que ni se cumplía hace tiempo en España, ni mucho menos se cumple hoy. Del año 2000 al 2007 el precio del metro cuadrado creció un 106%, los salarios solo un 8%. En 2007 la burbuja inmobiliaria se desinfla bruscamente. Desde entonces las cifras del paro no han dejado de subir. Hoy día vivimos en el país del mundo rico con la mayor tasa de desempleados, muy por encima del 25% de la población activa desde el comienzo de la crisis. 350.000 familias han sido desahuciadas. En los últimos meses hemos puesto cara a estas cifras. Ha habido suicidios, como ya los hubo en Grecia. Ya no le toca al vecino, es que te puede tocar a ti. Te puede tocar el drama personal que significa perder tu casa y convertirte en moroso y excluido social de por vida. El presidente Rajoy hizo un primer intento en marzo de 2012. Impulsó un código de buenas prácticas para la banca que sirvió, dicen los afectados, de bastante poco. Meses después, la alarma social, generada tras varios suicidios, le lleva al gobierno a aprobar en noviembre de 2012 un plan urgente contra los desahucios en forma de decreto ley. Todos los desahucios quedan suspendidos durante 2 años en casos de extrema necesidad. Precisamos que lo que se interrumpe es el alzamiento, la última parte del proceso de desahucio, pero la deuda con el banco sigue pendiente. Una medida de urgencia que, según el gobierno, ayudará a 120.000 familias. ¿A qué familias afecta? A aquellas que tengan una renta anual menor de 19.230 euros al año y que además cumplan alguna de estas condiciones: ser familia numerosa, monoparental con 2 hijos, con un menor de 3 años, con algún miembro con discapacidad dependiente o con una enfermedad grave, aquellas familias en las que el deudor esté en paro y se haya quedado sin prestaciones por desempleo o en las que haya una víctima de la violencia machista. Pongamos por caso una familia que cobra 400 euros y que tiene 2 niños pequeños de 4 y 6 años. Se quedaría fuera de la moratoria. Por eso prácticamente todos los partidos políticos y todas las asociaciones afectadas coinciden en lo mismo. El plan de urgencia contra los desahucios es un parche, una superficial operación de maquillaje. El Partido Socialista ha sido uno de sus mayores críticos. El decreto para ellos se ha quedado corto. Habría que recordarles que cuando gobernaban rechazaron propuestas parecidas a las que ahora apoyan. Ejemplo. 22 de febrero de 2011. Izquierda Unida pide un cambio legislativo. ¿Otro? Junio de 2011. El Grupo Mixto presenta otra propuesta similar, pero el PSOE, PP y CiU la tumban en el Congreso. Otro más. También frenaron una iniciativa legislativa popular. ¿Y la guinda? En agosto de 2012, el gobierno de Zapatero aprueba el desahucio express. Cierto es que el PSOE ha pedido perdón por aquello, pero algunos se preguntan con qué entidad moral se erigen ahora en defensores de los desahuciados cuando en su momento pudieron legislar y no lo hicieron. La cuestión es, sostiene Stop Desahucios, que no se ha solucionado el hecho de que se condene a las familias a una deuda perpetua, a una condena de por vida. No solo lo dicen los afectados, los usuarios de la banca o los sindicatos, es que lo dicen además la Defensora del Pueblo y los jueces. Hasta el Sindicato Unificado de Policía, el SUB, insinuó que a los agentes les podría estar permitida la objeción de conciencia para no intervenir en los desahucios. El decreto, todos coinciden, no va al fondo de la cuestión, no reforma las normas actuales, como la ley hipotecaria
hipotecaria de 1909. Una ley obsoleta y además injusta porque permite unos intereses de demora a los bancos cercanos a la usura. Para que lo entendamos todos, si no pagas 2 letras, los intereses no solo de esas letras, de la hipoteca entera, crecen desproporcionadamente, en algunos casos por encima del 25%. Un juicio hipotecario dura 2 años, la deuda va engordando y al final el banco se puede quedar la casa, una casa que ha estado cerrada a un precio muy bajo. ¿Pero qué dice la banca? Aseguran que para ellos es más rentable ofrecer una moratoria al cliente antes que quedarse con un inmueble que tiene difícil salida en el mercado inmobiliario. Cambiar la ley hipotecaria, avisan, podría limitar el acceso a la vivienda y además lo hará más caro. Los desahucios se han convertido en la 7ª preocupación para los españoles, según datos del CIS. Es la primera vez que se cuelan en la lista de los 10 primeros. No es para menos. Vamos con los números. Según el Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer semestre de 2012 se produjeron en España 400.000 desahucios, el primer paso de un proceso que acaba en el desalojo. Sin embargo, desde los bancos y las cajas se insiste en que se trata de una cifra global que incluye desahucios vinculados a locales, primera y segunda vivienda, establecimientos industriales o comerciales, garajes y trasteros. Es decir, que para los bancos la cifra sería mucho menor. Según los datos de los jueces, cada día se producen en España 526 desahucios. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. En un país serio hay que pagar las deudas, como principio es inapelable. Es más, el Banco de España asegura que casi el 97% de las familias españolas con hipotecas están haciendo frente a sus obligaciones de pago. Allí donde no ha sabido llegar este gobierno ni supo llegar el anterior, sí llegan los propios ciudadanos. Cada día conocemos más iniciativas en favor de las personas desahuciadas. La familia de Bilbao, que cede su piso durante 2 años sin cobrar nada a cambio, el constructor Antonio Jimeno, que cede al Ayuntamiento de Alcudia viviendas para familias desahuciadas que solo tendrán que pagar 50 euros de renta. Hay acampados frente a las sedes bancarias en Madrid, en Galicia. Sigue la rebelión ciudadana de la plataforma Stop Desahucios. La movilización en la calle lleva acompañada una iniciativa legislativa popular que pide la dación en pago, es decir, que el banco se quede con la casa, pero que se salde la deuda y, lo más importante, que esto se haga de forma retroactiva, que afecte a los que ya han sido desahuciados. Pide también que se paralicen todos los desahucios de única vivienda y que se constituya un parque público de vivienda. Parece razonable. Algunos ayuntamientos han retirado los fondos de los bancos que desahucian, pero no todos son buenas intenciones. En Villaverde, un distrito de la zona sur de Madrid, ya existe una trama que alquila pisos desahuciados. Negocio en tiempos de miseria. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes son los responsables? Porque esto no viene de ahora. El derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado, sostienen los afectados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado la legalidad de los desahucios españoles. En España, sostiene el tribunal, un hipotecado apenas puede defenderse ante las entidades financieras. Con una zona euro oficialmente en recesión y un paro desbocado, hay quienes se atreven a proponer un revulsivo: no pagar las hipotecas, algo que, según advierten determinados economistas, podría conducir a un corralito. Las personas solo quieren una casa donde vivir, un techo, y casas vacías en España hay muchas. No hay cifras oficiales, podrían ser 2 millones, tal vez más. Si los bancos han tenido una segunda oportunidad, ¿por qué no las personas? Especialmente en una situación de emergencia social. El drama social y humano de los desahucios a debate hoy en Futuro Abierto. Futuro Abierto. Futuro Abierto en la radio pública, en Radio Nacional, con invitados muy especiales. En nuestra emisora de Radio Nacional de España en Barcelona se encuentra Ada Colau. Buenos días, Ada, y muchas gracias por acudir. Hola, buenos días, muchas gracias. Eres una de las fundadoras de la plataforma de afectados por la hipoteca. Eres coautora, además, del libro Vidas hipotecadas, donde se explican las causas del problema actual con los desahucios. Se señala a los responsables de esta situación y se analiza el papel que han tenido las administraciones públicas en todo esto. ¿Cuál es ese papel, resumidamente, en tu opinión, Ada? Bueno, pues es clave, ¿no? Porque, claro, uno podría decir las entidades financieras, por supuesto, son responsables de esta barbaridad que estamos viviendo, pero no dejan de ser empresas privadas que buscan el máximo beneficio para repartirlo entre sus accionistas. Lo que, en cambio, clama al cielo es que las administraciones públicas durante todos estos años no solo no han hecho nada para evitar este desastre, sino que han hecho políticas activas que han llevado al abismo, ¿no? Hipotecario y de desahucios que estamos viviendo ahora. Entonces, no es que simplemente
simplemente haya, por ejemplo, el Banco de España haya mirado hacia otro lado mientras los bancos cometían tropelías, ¿no? Es que el Estado, tanto con gobiernos del PSOE como con gobiernos del PP, ha fomentado el negocio con la vivienda, ha fomentado esa burbuja inmobiliaria, por ejemplo, con la política fiscal, desgravando solo la compra y no desgravando el alquiler. El Estado, como mensaje oficial, le dijo a la población que lo mejor que podía hacer en este país era comprarse una vivienda con una hipoteca, que la vivienda era una inversión segura, que nunca iba a bajar de precio. Ese era el mensaje oficial hasta que estalló la misma burbuja. Entonces, claro, la población hizo lo que la administración le recomendaba que hiciera y además la administración no dio la información que debía hacer sobre cuáles eran las posibles consecuencias, ¿no? Todo el mundo firmó las hipotecas convencido de que si habían dificultades, tal y como le decía el banco, no pasaba nada porque podía vender esa vivienda y podía irse de alquiler y no se quedaba con una deuda. Entonces, ha habido un engaño sistemático y por eso nosotros hablamos de estafa hipotecaria masiva, ¿no? Porque aquí había gente que controlaba las reglas del juego, que impulsó este negocio desde la propia administración pública, desinformando al conjunto de la ciudadanía, y ahora todos esos sectores no están asumiendo su responsabilidad y en cambio toda la responsabilidad está recayendo sobre los más vulnerables, sobre los ciudadanos que necesitaban adquirir un bien de primera necesidad, que no estamos hablando aquí de comprarse yates o bienes de lujo, sino que estamos hablando de un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Ada Colau, nuestra Constitución de 1978 reconoce, no me acuerdo ahora del artículo en concreto, 47. El 47, efectivamente, el derecho de todos los ciudadanos españoles a una vivienda digna. Parece que esto no se tiene en cuenta en todos estos procesos. No, y ese mismo artículo también dice que el Estado debe evitar la especulación y penalizarla duramente, y vemos que tampoco se ha cumplido. Efectivamente, hay muchos artículos, desgraciadamente, que no se están cumpliendo de esa Constitución, que en cambio luego parece que es sagrada e intocable para otras cosas, ¿no? Entonces, claramente aquí hay una doble moral en las leyes, en cómo se regulan, en las políticas públicas. Hay una doble moral, hay unas reglas que valen para unos y no valen para otras, ¿no? Por ejemplo, eso también que vosotros decís en el resumen, que estaba muy bien hecho ahora del principio del programa, decíais que las deudas deben pagarse, ¿no? En un país serio, por supuesto que sí, pero es que en este país resulta que hay algunos que no las pagan y solo se les reclama a los más débiles y vulnerables que asuman esas deudas de por vida, pero en cambio los partidos mayoritarios, a ellos los mismos bancos les han condonado deudas. O, por ejemplo, las inmobiliarias, que han sido 1000 veces más irresponsables que las familias, que se han endeudado también para especular con la vivienda y no para acceder a un bien de primera necesidad, ellas sí que pueden entregar las viviendas. A ellas de facto les están haciendo la dación en pago porque tienen un procedimiento concursal que les permite liberarse de las deudas con el patrimonio disponible. Entonces, claro, hay aquí una doble moral, ¿no? Y hay unas reglas que para unos sirven y para otros no. Y ahí es donde nosotros estamos denunciando esa injusticia y ese desequilibrio manifiesto. Ada Colau, vamos a recordar, aunque no has venido a hablar de tu libro, pero vamos a recordar Vidas hipotecadas, ¿por quién está editado y dónde se puede encontrar? Bueno, pues por Cuadrilátero de Libros y se puede encontrar en las librerías, pero también se puede encontrar en la red gratuitamente, se puede descargar el PDF porque no lo hemos hecho para lucrarnos, sino para ayudar y dar herramientas que sean útiles para todo el mundo y por lo tanto se puede descargar gratuitamente de la red. Muy bien, seguimos con las presentaciones en nuestra emisora de Radio Nacional de España en Pontevedra, en Galicia, se encuentra Manuel Almenar. Bienvenido, Manuel. Buenas tardes. Buenos días, cuando estamos grabando el programa y cuando emitimos, pero bueno, en cualquier caso, bienvenido. Muchísimas gracias por acudir a esta llamada de Futuro Abierto. Gracias a ustedes. ¿Es usted o eres, puedo tutearte? Sí, por supuesto. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Has coordinado una comisión encargada por este organismo judicial para tratar el tema de los desahucios y entre cuyas conclusiones se recomienda el cambio de la actual ley hipotecaria. Manuel, recordamos, lo decíamos al principio, que la ley hipotecaria española es una ley del año 1909, cuando prácticamente no había, por no haber casi ni democracia en España. Efectivamente, la ley prestó un servicio, yo creo que imprescindible para la sociedad española, al permitir que amplias capas de la población a lo largo del siglo XX pudieran acceder a lo que era su sueño, que es un piso, una vivienda en propiedad. Esta ley, en la medida en que garantizaba al acreedor que el préstamo que realizaba lo podría recobrar en el caso de que el deudor no pagara las cuotas de una manera rápida y a través de un proceso sumario que concluía con la subasta de la vivienda y la adjudicación del precio al acreedor, pues permitió que fundamentalmente las entidades bancarias prestasen grandes cantidades de dinero a muchísimos ciudadanos españoles que consiguieron así acceder a la vivienda en propiedad. Lo que sucede es que la legislación, que estaba pensada para una situación histórica determinada, dejó de estar de acuerdo con la realidad social como consecuencia de la situación por la que atravesó nuestro país a finales de los años 90 y a lo largo de la primera década del presente siglo, en el que como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja económica y financiera a la que se aludía
con anterioridad, se produjo una extensión generalizada del crédito, en ocasiones de manera irresponsable y sin tener en cuenta las verdaderas posibilidades o la verdadera capacidad del deudor para hacer frente al pago de la cuota. Con lo cual nos encontramos con que ahora existe una legislación muy rigurosa que estaba pensada para otra situación completamente distinta, pero que al aplicarse a la realidad actual genera en muchas ocasiones verdaderos supuestos de injusticia material. Manuel Almenar, no sé cómo lo ven los jueces o cada juez cuando se inicia un negocio, y entiendo que las entidades financieras cuando conceden una hipoteca están haciendo negocio. El negocio puede salir básicamente de dos maneras, bueno, de tres podemos decir, bien, regular o mal. Lo que muchos ciudadanos no acaban de entender es por qué, si como tú acabas de afirmar, muchas entidades concedieron hipotecas sin ver muy bien la capacidad de endeudamiento de muchos ciudadanos, si eso ha fracasado, ¿por qué tienen ahora esas prerrogativas que no ocurren en el mundo empresarial y que no ocurren en otros ámbitos? Pues porque el procedimiento está previsto en la ley y la ley se aplica con independencia de las circunstancias que concurran mientras no sea modificada. Lo que pretenden los jueces es trasladar lo que constituye un verdadero drama que se recoge fundamentalmente por los medios de comunicación, pero que está en el debate social, al ámbito jurídico, para desde este ámbito jurídico buscar fórmulas que permitan encontrar soluciones más equilibradas, es decir, soluciones que distribuyan de una manera más equitativa las consecuencias negativas de la crisis. Algunas de estas propuestas pueden desarrollarse con la normativa en vigor y otras sí que requieren una reformulación, una modificación legislativa. De ahí que se haya distinguido entre medidas a corto plazo, que vienen impuestas por una realidad que no se puede obviar, a pesar de lo que algunos quieren o creen, y medidas a medio plazo que requieren un ambiente más sosegado que nos permita elaborar, tramitar y aprobar medidas de calado que afectan a leyes en vigor sobre el mercado hipotecario. El tema de los desahucios, Manuel Almenar, ha provocado, como todos desgraciadamente sabemos, varios suicidios en nuestro país. Ha cundido la alarma social y en ese punto los jueces han salido para intervenir y han dicho, bueno, aquí hay que tomar medidas, porque la ley, me imagino que cambiarla se tiene que cambiar desde el Parlamento, es labor de los políticos, ¿es así? Efectivamente, de lo que se trata, o lo que corresponde a los jueces, es poner encima de la mesa la existencia de un problema y apuntar posibles soluciones, pero en cualquier caso la iniciativa legislativa le corresponde al Parlamento. Al Parlamento, pero entendemos que la ley de leyes, que es la Constitución, debe de tener jurídicamente prevalencia sobre las demás leyes y los demás reglamentos. ¿Es o no es así? Así es. Lo que sucede es que en el desarrollo concreto de los principios y derechos que establece la Constitución nos encontramos con las leyes que hay que cumplir, porque el juez no está por encima de la ley, sino lo que debe hacer es interpretarla de la mejor manera para que la ley sea justa, no solo sea ley, sino que resuelva un conflicto de la manera más justa posible. Y esto es lo que se está intentando. Por eso decía que con la ley en vigor existen determinados ámbitos en los que se puede llevar a cabo una interpretación más sensible o más adecuada con la realidad social. Otros ámbitos, desgraciadamente, como puede ocurrir, por ejemplo, con la cuestión de los intereses de mora, sí que exigen una reforma legal. Desde Europa se nos ha llamado la atención, las instituciones europeas, diciendo que nuestra ley hipotecaria del año 1909 es claramente injusta y que no se atiene al ordenamiento jurídico europeo. ¿Cómo lo interpretan los jueces españoles? Los jueces, de hecho, fueron los que plantearon, a través de una cuestión prejudicial del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, la primera cuestión que dio lugar a que por parte de la abogada general, la abogada Julienne Cocotte, cuestionara en sus conclusiones elevadas al Tribunal de Luxemburgo la viabilidad o la adecuación de la legislación española con la Directiva Europea de 1993. Pero ya antes se había cuestionado el que nuestro ordenamiento jurídico y en particular los procesos monitorios se adecuasen o cumpliesen la normativa de protección del consumidor que se establece precisamente en la Directiva 1393. Así ya el Tribunal de Luxemburgo, en una sentencia dictada el año pasado, el 14 de junio de 2012, estableció que el juez debía revisar de oficio las posibles cláusulas abusivas que existieran en los procesos monitorios. Y esta doctrina es la que ahora recoge para el proceso de ejecución hipotecaria la abogada general y la que supongo que se plasmará en la sentencia que se dictará en las próximas semanas. En breve, sí, lo decíamos antes de empezar el programa con Ada Colau, lo estábamos comentando. De lo que se trata es de concretar que el juez, cuando tiene ante sí un proceso de ejecución hipotecaria, como ocurre con cualquier otro proceso, tiene la obligación de revisar
lo que constituye el objeto de la reclamación formulada por el acreedor para ver si concurren o si en esa reclamación existen cláusulas abusivas que puedan incidir bien en la determinación de la cantidad que se está reclamando, por ejemplo, cláusulas de vencimiento anticipado, cláusulas de suelo, cláusulas con intereses moratorios excesivos o usurarios, o bien cláusulas abusivas que incidan en las posibilidades de defensa del deudor, es decir, cuando se limitan las posibilidades o las excepciones que el deudor puede alegar en un proceso. De lo que se trata es de que el juez la revise de oficio y, en el caso de que detecte alguna de las que acabo de exponer, paralice la ejecución, invita al acreedor a depurar la reclamación de todas aquellas cláusulas que pueda considerar abusivas y, en el caso de que no se haga, se ponga fin directamente a la ejecución. Pues seguimos con las presentaciones. Tenía que estar en una de nuestras emisoras de la red de Radio Nacional de España, pero no puede por obligaciones profesionales. Él es un conocido nuestro desde hace tiempo. Se llama Manuel Pardos, está vía telefónica. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estamos en un seminario en el que salen también estos temas hipotecarios. Claro, presidente de ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. ¿Qué te sugiere todo lo que llevas escuchando hasta el momento, Manuel, con Ada Colau, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y por el magistrado Manuel Almenar? ¿Estamos los ciudadanos españoles verdaderamente a un nivel inferior con respecto a las entidades bancarias a como están los alemanes, los italianos o los franceses? Sí, bueno, en primer lugar, decir claramente que tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, y el ilustre señor Almenar, coincidimos todos con una organización como ADICAE, de consumidores y usuarios, pero muy especializada en los servicios financieros. Aquí yo distinguiría primero dos cuestiones. Lo que ha creado, digamos, este boom de alarma social ha sido las hipotecas y la vivienda en su, digamos, aspecto social, digamos, ha sido tan dramático, tan alarmante, tan injusto, que ha predominado en la discusión sobre la mayoría de las cuestiones. En ADICAE, que comenzamos ya hace más de 5 años con lo que hemos llamado un departamento nuestro, la plataforma hipotecaria, que preveíamos ya la explosión de la burbuja, estábamos viendo cómo se trataba el tema hipotecario y de la vivienda en España, fuimos haciendo foros en estos 5 años y nuestra principal preocupación fue, hasta que salta toda esta alarma social y todo este drama, era poner la cuestión hipotecaria en España en los aspectos económico-financieros y jurídicos, que abarcaría a todas las hipotecas, porque veíamos venir, digamos, la explosión como he dicho, de la burbuja hipotecaria, y claro, cuando se dice eso, se dice uno de los más graves errores de la economía y de las finanzas en España. Eso hay que recalcarlo, es decir, lo que nos ha traído esta crisis financiera tan profunda, con independencia de los factores externos de la caída de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, etcétera, pero ha arruinado la economía española. Esos aspectos son los que más nos interesan, y luego la situación jurídica, que estaba sobrepasando completamente la actualidad, porque la ley hipotecaria surgió cuando tenían hipotecas los negocios, las personas adineradas, etcétera, es decir, una minoría muy poco significativa. Pero a partir de los años 60 se convierte, por una política, digamos, bancaria y de la vivienda del franquismo en su época desarrollista, se extiende tan masivamente que los españoles nos convertimos en los europeos que más vivienda en propiedad tenemos, porque continúa la democracia con la misma marcha. Nos ha llevado a esta ruina económico-financiera, aparte de a toda esta injusticia de una ley hipotecaria de 1909, fue reformada por en los años 60, luego en los años 80, pero todas las reformas guardaron el carácter leonino, completamente favorable, únicamente favorable a la banca, y la banca se lanza en los últimos momentos, en los últimos 10 años, a una cosa completamente desastrosa, irresponsable, que solo beneficiaba a grandes promotores constructores, a los ayuntamientos con el suelo, es decir, incluso a muchos especuladores en todos los sentidos, que nos han traído a esto y que había que cambiar.
Manuel Pardos, no sé si tienes conocimiento, nuestros políticos, nuestros representantes están por la labor de cambiar la ley hipotecaria urgentemente, esa del año 1909 a la que estamos refiriéndonos. Bueno, ahí habría que decir dos cosas. En cuanto al problema planteado, aclarar los embargos, ejecuciones, desahucios. El desahucio es el último paso, en el que ya se ha adjudicado a la banca el bien, en esas condiciones que hablaban Ada Colau y Almenar, unas condiciones muy injustas y desproporcionadas, pero es todo un proceso que empieza con el embargo del bien, la ejecución. Y claro, en el momento final, en los desahucios, el más dramático, por supuesto, es, se encuentra solo ese elemento final, cuando ya la vivienda ha dejado de ser y además deja una deuda completamente injusta, más deuda, después de perder la casa, casi muchas veces, más deuda que lo que debían incluso. Pues bien, nosotros hemos ido primero a atacar y seguimos yendo los embargos hipotecarios, el comienzo de ese proceso. Hemos propuesto una moratoria, se lo propusimos ya al gobierno Zapatero, que intentó una moratoria fracasada, más o menos como el decreto de Guindos de febrero. Nosotros hemos dicho no, una verdadera moratoria que pare los embargos y dé la oportunidad de que en 3 años o en más, parece, por la crisis española, ahí se acordara con la banca, con el Estado, qué política seguir para la salida de la crisis. Muchas personas y eso es lo que nos preocupa, si les quitas la vivienda, les dejas esa deuda, los estás excluyendo aparte de la injusticia y además no les das la oportunidad que alguna gente cuando vuelva a trabajar, el tema del paro u otras circunstancias, podría recuperar su hipoteca. Y para eso hay muchas normas, lo intentó, ya digo, el gobierno Zapatero y sin embargo fracasó por las condiciones que puso. Yo creo que eso es lo que hay que discutir hoy de inmediato, como decía Almenar, hay cosas que tienen que hacerse de inmediato para quitar la sangría, quitar el problema. Creemos que eso beneficiaría, si se mira bien, a la banca, a los ciudadanos y consumidores que nos preocupan, a todos los posibles embargados, que pueden ser muchos. Todo el mundo augura que, con independencia del baile de cifras, etcétera, la vivienda propia puede, todos los cálculos auguran un 2013 todavía más elevado que los escándalos de estos días. Entonces, la moratoria que permitiera discutir varias cuestiones básicas, que son que esa deuda, es completamente improcedente, los intereses moratorios son usura, se le llama ya en todos los sitios, incluso los jueces se atreven a nombrar esa palabra, la usura es un delito, o sea que o incluso a ver en las leyes del mercado hipotecario que pongan en orden la construcción, la vivienda en España, que no es tan difícil, porque se tienen que cambiar varias leyes. Bueno, Manuel Pardos, tengo que dar paso a una encuesta de calle. Muy bien. Luego vamos a seguir. Mucho trabajo, entiendo, para nuestros representantes políticos legales en el Parlamento. Parece que hemos facilitado, Sí. Hemos facilitado. Tienen en su mesa desde hace varios años, aparte de la ILP de la plataforma, proyectos casi acabados que les decíamos, solo tienen que revisarlos y ver si están de acuerdo. Se les hemos facilitado el Solo trabajo. tienen que revisar y firmar. Digo que solo tienen que revisar y firmar, pero parece que las cosas se demoran en el tiempo. Recuerda a los oyentes que estamos en Radio Nacional, en la radio pública, hablando de desahucios con Ada Colau, una de las fundadoras de la plataforma de afectados por la hipoteca, con el magistrado Manuel Almenar, vocal del Consejo del Poder Judicial, y con Manuel Pardos, presidente de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros. Así las cosas, nos vamos a una encuesta de calle. Carmen Gomar, como es costumbre en el programa, sacó un equipo móvil de Radio Nacional para recoger opiniones en una de las calles de Madrid sobre los desahucios. Estas son algunas de las respuestas. Tiene que llegar el punto de gente que se suicida para que se tenga en cuenta, se tomen medidas. O sea, si tenemos que llegar a ese punto para que la gente tome medidas, me parece algo realmente vergonzoso. Esto tiene que ser terrible para el que lo tiene, claro, porque es que sin trabajo y sin poder pagarlo, pues tiene que ser terrible. Son unos sinvergüenzas todos.
Los bancos. No hay derecho a lo que están haciendo. Los bancos no tienen derecho. Que le quiten el piso y que le dejen... si le quitan el piso no tienen por qué pagar nada. Ya los hombres tienen bastante. Les dejan con la deuda de por vida. Eso no es normal eso. Ya le digo que eso no está bien. Una de las soluciones es la dación en pago, claramente. ¿Por qué? Porque tú arrastras una deuda que encima la tienes de por vida luego y no eres incapaz de recuperarte. Te destruyen como persona directamente, porque además es el caso de bastante gente que se ha metido, que tenía un trabajo antes y por la crisis se ha quedado sin trabajo y se ha quedado en la calle. Pues una barbaridad, pero tampoco es cuestión de regalar el dinero, o sea, hay que ver todos los casos y saber lo que pasa, claro. Hay unos que sí y otros que no. Unos aprovechan y otros no. ¿Opina usted que hay gente que puede estarse beneficiando de que haya una cierta alarma social? Otros efectivamente tienen razón, que los dejan en la calle, pero también había que contar por qué se habían metido a esas cifras y esas cosas. A los que ellos quieren, ni más ni menos. A los que ellos quieren. Los que llevan al tema es que tampoco son manos limpias, entonces digamos que hay muchos intereses creados en general. Vamos. Yo soy inmigrante y yo me he metido en un piso ahí. Y ahora mismo estoy sin trabajo, ya llevo 3 años sin trabajar. ¿Y cómo te estás apañando para ir pagando más o menos? Bueno, más o menos la mujer que está trabajando ahora mismo, y tengo 2 hijos ahí también que están ahora mismo sin trabajo y estamos muy atacados nosotros ahora mismo. ¿Sientes ese miedo, por qué no decirlo, a que ver que te puedes quedar sin esa casa que tanto trabajo te ha costado? Claro que sí. ¿Ir pagando? Claro que sí. Tengo miedo, porque además tengo dos nietos ahí, uno de 8 y uno de 3, y si nos tiran a la calle ahora mismo, ¿para dónde vamos nosotros? Lo que ha hecho el gobierno es que es un parche, en realidad, para bajar lo que es el clamor social, la alerta social que ha habido por los desahucios. Futuro abierto. Futuro abierto. Futuro abierto. Bueno, había muchas más opiniones, siempre lo decimos, no se puede extrapolar sociológicamente, pero son opiniones recogidas por un equipo móvil de Radio Nacional, capitaneado por Carmen Gomar, en las calles de Madrid. Ada Colau, una de las cosas que más indignan a la ciudadanía, a la opinión pública, es pensar que todo este drama social, además, lo están haciendo algunas de las entidades que están quebradas y que reciben dinero de todos los ciudadanos españoles. Claro, es que realmente clama al cielo, ¿no? O sea, ¿cómo podría entender alguien este hecho? Es decir, que el Estado, que hasta ahora no ha intervenido para evitar este desastre, que encima lo ha provocado, y encima, cuando todo esto estalla y vemos el drama social que está provocando, sigue sin intervenir para rescatar a esas personas, y en cambio destina miles de millones de euros que nos recortan de servicios básicos como sanidad, educación y otros. Eso que nos dicen que no hay para esas cosas básicas, en cambio aparece de debajo de las piedras para dárselo a estas entidades financieras totalmente irresponsables. Y encima se les da todo este dinero sin ninguna contrapartida social, que eso ya lo que nadie puede entender, ¿no? Dice, si al menos, ya que se rescata a estos bancos, como mínimo que se rescate a las víctimas de estos bancos. O sea, es como tan obvio, tan de sentido común, ¿no? Que nadie entiende cómo puede ser que, por ejemplo, entidades como Bankia o Catalunya Bank, que son las entidades que de momento han recibido más dinero público, que están totalmente nacionalizadas, y son las entidades que, por ejemplo, según los datos que tenemos en la plataforma o según la gente que se dirige a nosotros, son las que están ejecutando y desahuciando más ahora mismo. ¿Cómo puede ser que el Estado no les haya pedido a esas entidades que como mínimo paralicen esos procesos de ejecución y de desahucio de los casos de vivienda habitual? ¿Cómo puede ser que los miles de pisos vacíos que están acumulando esos bancos no se estén destinando ya a vivienda de alquiler social a precios realmente asumibles para las personas más vulnerables, que en cambio esos pisos el gobierno los esté ofreciendo a inversores extranjeros, rusos y chinos, en lugar de priorizar las necesidades de una ciudadanía que hoy está más allá de sus límites, que realmente la gente, o sea, si ha dejado de pagar es porque casi no tiene ni para comer. Entonces, es que realmente nadie puede entender eso, ¿no? Realmente hay una relación de dependencia y de sumisión del poder político frente al poder financiero que roza ya la obscenidad, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema de falta de democracia, porque estamos viendo que hay una puerta giratoria entre los ministerios y los consejos de administración de las multinacionales y las entidades financieras, que acaba haciendo que se tergiverse lo que es la voluntad ciudadana, porque yo creo que ya todas las encuestas han dejado clarísimo qué es lo que quiere la ciudadanía, y las manifestaciones y la alarma social, y ya no son los afectados ni las asociaciones, sino que son los jueces, son los ayuntamientos, es la Unión Europea, es la policía, son los cerrajeros. O sea, todo el mundo dice que no quiere seguir siendo cómplice con una ley que a día de hoy ya podemos tachar no solo de injusta, sino de criminal.
Y a pesar de todo este clamor, todavía el gobierno está cediendo a la presión de los bancos. O sea, realmente el gobierno o empieza a hacer caso a la ciudadanía o va a tener un problema de gobernabilidad muy grave. Ada Colau, preparando la documentación para hacer este programa sobre desahucios en Radio Nacional, en la radio pública, nos hemos encontrado con datos del CIS que incluso dicen que una gran mayoría de que se reconocen como votantes del partido actual en el gobierno, del Partido Popular, están en contra de estas medidas y, por supuesto, también del Partido Socialista y de otros partidos. Claro, sí, es que es lo que decía. O sea, nosotros no estamos hablando aquí de cuestiones ideológicas, estamos hablando de sentido común y de defender a la ciudadanía de los abusos, ¿no? Entonces, también en nuestras plataformas, eso lo hemos comentado siempre, nuestra plataforma siempre se ha declarado completamente independiente y porque es muy plural. O sea, en nuestras plataformas hay gente de todo tipo, con todo tipo de opiniones y de ideologías, y lo que estamos defendiendo son los derechos básicos, los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, lo que es increíble es que los partidos mayoritarios, que ya hace tiempo que están en cuestión, que tienen una valoración cada día más baja, que cada vez hay más abstención en las elecciones, que están un poco en el punto de mira, ¿no? Y cada vez tienen menos legitimidad, que no empiecen a reaccionar, ¿no? Cuando ya en casos tan claros como este, donde hay un consenso social más que amplio. Me vais a permitir así las cosas, los tres invitados, Ada, Manuel y Manuel Pardos también. Me vais a permitir que presentemos a los oyentes el testimonio de Milagros. Perdón, ha preferido que no demos su apellido, nosotros por supuesto lo respetamos. Su familia tenía una vivienda pagada desde hacía 10 años y sin embargo la familia de Milagros ha sido desahuciada en mayo de 2012. Hace unos meses, todo porque pidieron un préstamo de 6.000 euros a una financiera para saldar las cuentas pendientes con Hacienda que tenía el marido de Milagros, que era trabajador autónomo. Pusieron la vivienda como aval, uno de los dueños de esa financiera está en busca y captura y Milagros asegura que la financiera fue creada por abogados por lo que conocían bien todos los resquicios legales. Ahora la familia entera, con 2 hijos de 18 y 23 años, sobreviven en un piso de alquiler. A ella le echaron en octubre de su trabajo. Una amiga suya se ha suicidado por estos temas y me gustaría saludar a Milagros, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Milagro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tu caso es un caso, bueno, pues como tantos otros, en el que, bueno, así puesto sobre la mesa, nos parece una injusticia tremenda. ¿Tú qué opinas? Pues opino lo mismo que usted, sí, que es tremendo, ¿no? Lo que nos ha ocurrido, sí. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo estáis sobreviviendo? ¿Cómo lo lleváis? Pues bastante, bueno, gracias a la ayuda de Cruz Roja y Cáritas y algunas personas que de la asamblea del 15M que me han estado apoyando y ayudándome, pues voy tirando, bueno, normal, digamos. Pero vamos, que si no fuesen por ellos, pues estaría muy mal. ¿Nos podrías decir aproximadamente en cuánto estaba valorada vuestra vivienda familiar? Bueno, ahí en el registro de la Plaza de Castilla, en los juzgados de los juzgados de la Plaza de Castilla, estaba por 200.000 euros. Es decir, que por una deuda que no pudisteis hacer frente de 6.000 euros, perdéis un bien, que es un derecho constitucional, de 200.000 euros. Sí, exacto, sí, es así, sí. Bueno, Milagros, me vas a permitir que pase tu caso a nuestros invitados, que son expertos. Tenemos muy mala conexión telefónica contigo, el sonido es muy malo, pero permanece a la escucha. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor y te deseo que vaya lo mejor posible. Un abrazo y muchísimas gracias por participar. Magistrado juez Manuel Almenar, el testimonio de Milagros es uno de tantos, pero no sé, a mí me abre las carnes particularmente. Efectivamente, son situaciones escalofriantes y a las que hay que poner coto de manera inmediata. Y la cuestión está en que hay soluciones en las que, sin necesidad de una reforma profunda del procedimiento hipotecario, que exigiría valorar pues los pros y contras y las consecuencias directas e indirectas que pudieran derivarse, hay soluciones, digo, que pudieran aprobarse de manera inmediata y que pondrían fin a ese tipo de situaciones y por lo menos nos permitirían disponer del tiempo necesario para abordar medidas de mayor alcance. Desde luego, la situación es inasumible en una sociedad que se dice que constituye un Estado democrático de derecho. Claro, estaba yo recordando, precisamente escuchando a Milagros, esa parte de nuestra Constitución, que ahora todo el mundo dice que hay que reformar, pero que tiene, lógicamente, mucha validez, tiene toda la validez legal y muchos puntos muy importantes. Y en el capítulo primero, si no recuerdo mal, juez, se dice que España se constituye en un Estado social y de derecho. Efectivamente, y ello obliga a interpretar todas las normas jurídicas, y en particular las leyes, de conformidad con esos principios, para que no se produzcan situaciones como la que se ha descrito. ¿Eso significa que si hubiera un procedimiento judicial en el caso de Milagros que reclamara por esa vía, apelando a la Constitución, podría tener arreglo su problema?
Habría que valorar todas las circunstancias que concurren, pero desde luego hay que tener en cuenta que cuando se ha producido una alteración grave de las circunstancias que en su momento justificaron un determinado contrato, hay que revisar las prestaciones de una y otra parte, es decir, las obligaciones a las que se comprometieron, para ver si esas obligaciones siguen siendo ajustadas. Manuel Pardos, nuestro presidente de ADICAE, de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros. Me imagino que testimonios como este tú conoces muchos. Sí, bueno, en 5 años han venido toda clase de ciudadanos, no tan apurados y en esta situación dramática, como decía Almenar, insostenible ni un minuto más, ¿verdad? Pero yo iría más allá de el drama social importantísimo y que hay que solucionar de inmediato. Los ciudadanos parecía que estaban de acuerdo con Ada Colau, el señor Almenar, ADICAE, etcétera. Es decir, que coincidimos completamente y hasta con profesores, etcétera. Es decir, y tendría que estar el gobierno y los partidos políticos tendrían que estar en esta onda de inmediato para pasar a reformas, porque estas reformas de las que habla Almenar, etcétera, algunas pueden ser inmediatas. Este caso me recordaba de esta señora que si la ley concursal no se hubiera hecho solo para empresarios como se ha hecho, algunos cambios de la ley concursal que se reformó el año pasado podrían hacer que el juez objetivamente, una autoridad, etcétera, que no daría el dinero a nadie impunemente, como decía algún ciudadano, que no es quitarles el dinero a los bancos, haría justicia y resolvería casos como estos, sin lo cual el Estado social y democrático de derecho queda nulo completamente, y la Constitución también. Por eso ahí nosotros insistiríamos en esas reformas inmediatas. Está abierto el periodo de la reforma, pero que ni PSOE y los partidos de la oposición ni el gobierno nos hagan cosas como aquella moratoria del gobierno Zapatero, como los decretos de Guindos, los 2 decretos fracasados completamente, y pasáramos a dar soluciones que además beneficiaran a la economía. No se trata de regalarle a nadie nada. Y yo insistiría en que la dación en pago es absolutamente imprescindible que se implante, como quiso hacer, pero en falso, el decreto Guindos, como solución a toda esta explosión de la burbuja hipotecaria, solución, porque como sistema hipotecario es uno de los temas de futuro. Yo creo que no será la dación en pago, que ya estaba en la ley, sino otros procedimientos. Pero toda esta crisis tan enorme tendría que hacerse el decreto Guindos de febrero, convertirlo de verdad en un decreto que solucione, por ejemplo, en la dación en pago, que no sería regalar, que cuando se dice, ¿por qué cogieron estas hipotecas? Bueno, pues las cogieron porque había una masa de especuladores inmobiliarios y una masa, toda la banca queriendo cubrir el desastre que llevaban dentro, queriéndolo cubrir con una fuga hacia adelante que nos ha llevado a toda esta situación económica. Por eso nosotros seguimos insistiendo en, primero, todas las reformas necesarias que son posibles, de ley concursal, de ley hipotecaria, etcétera, algunos toques que podrían hacerse con la moratoria. Bien. Y la discusión jurídica para cambiar esta ley absurda y que ya, como hemos visto, se impugna desde la Unión Europea, pero se tendría que haber impugnado incluso desde aquí. Ahora ya lo impugnamos jueces, abogados, juristas, asociaciones. Es que no es tan difícil y no hace falta muchos años. Lo que sucede es que la banca no quiere cambiar ni una coma. Ada Colau, quizá la solución nos llegue de Europa, porque en las próximas semanas se va a producir una sentencia, ¿no? Sí, a ver, no sería una solución total, creo. Parece ser que lo que podría llegar es que obligaran efectivamente a reformar el procedimiento hipotecario por generar indefensión, ¿no? Por ser incompatible con la normativa de consumidores europea. Entonces, no resolvería todo el problema, pero podría resolverse algunas situaciones, sobre todo de procedimientos presentes y futuros. Pero, claro, realmente sería vergonzoso, ¿no?, que después de todo este clamor, de toda esta movilización social desde hace años, etcétera, que tenga que ser Europa la que obligue al gobierno a modificar la legislación. O sea, sería realmente bochornoso. Yo creo que el gobierno todavía está, aunque sea tarde,
pero todavía está a tiempo de actuar y ahora es un momento realmente único. O sea, ya están todas las cartas sobre la mesa. En concreto también nosotros hemos hecho esta iniciativa legislativa popular que plantea estas medidas de mínimos, absolutamente de mínimos de choque, ¿no? Como comentaba el señor Bardos, ¿no? Que son la dación en pago retroactiva para toda la gente afectada hoy en día por este problema, para que puedan resolver la deuda y puedan tener ese derecho a una segunda oportunidad, la moratoria de los desahucios de todas las viviendas habituales y no de estos pocos casos que han regulado ahora con el decreto del 15 de noviembre, que afecta a muy pocas personas. Nosotros decimos que toda persona afectada por un desahucio de vivienda única y habitual es una situación de extrema vulnerabilidad, porque pocas cosas más dramáticas hay que perder la vivienda, ¿no? Y por lo tanto hay que paralizar todos esos desahucios hasta que se regule una solución que en España afortunadamente la tenemos muy sencilla, porque precisamente somos el país de Europa que más desahucia al mismo tiempo que somos el país de Europa que más vivienda vacía acumula, con lo cual no es que no tengamos recursos, no es que no tengamos viviendas, las viviendas están ahí, lo que pasa es que hay que abrirlas y destinarlas a su función social, tal y como establece el artículo 33 de la Constitución española, y hay que ponerlas a disposición de quienes las necesitan, evidentemente en un régimen de tenencia que sea accesible, en un alquiler social que no suponga como máximo más del 30% de los ingresos, ¿no? Entonces, las soluciones están sobre la mesa. Nosotros hemos recogido ya, ahora a finales de enero entregaremos las últimas firmas de esta ILP y seguramente superaremos el 1.000.000 de firmas. Ahora mismo se está tramitando el último decreto que aprobó el Gobierno del 15 de noviembre, esta moratoria parcial de desahucios. Se está tramitando también como propuesta de ley en el Congreso, y eso quiere decir que toda la oposición ha presentado enmiendas y se puede ampliar ese decreto. O sea, el Gobierno es consciente de que no ha contentado a nadie más que a las entidades financieras y que tiene que ampliar, porque si no va a volver a estallar el malestar social. Y por lo tanto ahora es el momento de hacer el máximo de presión social para que en estos próximos meses realmente podamos concretar. De hecho, en las plataformas de afectados por la hipoteca, y vamos a hacer un llamado a toda la ciudadanía para que todo el mundo se apunte. Vamos a convocar manifestaciones estatales el 16 de febrero y creo que estas próximas semanas van a ser claves, que hagamos el máximo de presión para que de una vez por todas lo que ya se está discutiendo en el Congreso acabe de acoger lo que toda la ciudadanía y todos los sujetos de la sociedad española están reclamando. Estamos en la recta final de esta edición de Futuro Abierto aquí en la radio pública hablando de desahucios, y voy a pedir rápidamente a Carmen Gomar que haga una labor, bienvenida de nuevo Carmen, una labor de resumen, porque nosotros pertenecemos a la Unión Europea, somos miembros de pleno derecho desde hace muchísimos años. ¿Cómo está el caso de los desahucios en países como Francia o Alemania? Por ejemplo, Tato, si te parece podemos empezar con Alemania. En caso de que el propietario no pague las cuotas de su hipoteca, no hay posibilidades de echar a la calle al propietario. Y si alguien tiene que salir de su apartamento como consecuencia de un desahucio, algo que, como decimos, se da en muy pocos casos, existen entidades estatales que te ayudan a encontrar un nuevo piso. Además, fíjate, Tato, el Estado alemán paga a todo quien no pueda costeárselo y sin limitación temporal el arriendo de la vivienda más 380 euros al mes, el famoso Hartz IV. Hacemos rápidamente un repaso por Grecia, por ejemplo, que tenía una legislación idéntica a la española, pero en 2009 aprueba una moratoria hasta 2013, hasta este año, que impidía a los bancos expulsar a los inquilinos si la casa es primera residencia y tiene menos de 200 metros cuadrados. En Italia, otro decreto ley parecido de 2008 prohíbe de desahuciar a las familias que tuviesen unos ingresos anuales inferiores a los 27.000 euros. En Francia los desalojos son inusuales. En Reino Unido, si no se puede pagar la hipoteca, el banco tiene la obligación de vender la vivienda al mejor precio. Y en Estados Unidos, terminamos, Tato, lo habitual es la dación en pago. Lo dejamos ahí, estamos en tiempo de conclusiones y os voy a pedir a cada uno de los invitados una reflexión final rápida. Voy a empezar por ti, Manuel Almenar, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una reflexión final o lo que tú quieras aportar sobre este tema que nos ocupa. Bueno, pues en relación con una cuestión que has planteado yo creo que a Ana, y son las consecuencias de la posible sentencia que recaerá este mes o a principios del que viene del Tribunal de Luxemburgo. Esta sentencia lo que va a abrir es la posibilidad, o más bien a ratificar la posibilidad de que el juez revise de oficio la posible existencia de cláusulas abusivas y, por tanto, anule de oficio aquellas que considere que incluyen algún supuesto en el que las prestaciones de las partes no son equivalentes. Por ejemplo, los intereses de mora. Estamos todos habituados a ver intereses que superan ampliamente el 20%. Esos intereses, pues muy probablemente se declararán abusivos, como ya ha ocurrido por parte de algunas juntas de jueces, en el que establecen que a partir del 16% del tipo es abusivo. ¿Es usura?
Efectivamente, o se puede considerar como usurario ese interés. Pero eso no es suficiente. No es suficiente y eso requiere que esta posibilidad, la doctrina que extiende esta sentencia, se complemente con una serie de medidas de carácter legislativo por parte del gobierno español. Y esas medidas tienen que ir, por ejemplo, pues en materia del régimen de intereses. En nuestro país, cuando se hace un pago, ese pago se imputa no al capital, sino a los intereses, de manera que el capital sigue rindiendo los intereses, con lo cual al final la deuda continúa creciendo hasta límites que son imposibles de abordar. O, por ejemplo, los intereses en nuestro país devengan a su vez, desde que son reclamados, nuevos intereses, abundando en el crecimiento de esa bola que es imposible de pagar. Otra cuestión, el reparto de los riesgos. Se hablaba antes de lo que ha sucedido como consecuencia de la caída de los precios de las viviendas. Bien, cuando se han estado otorgando estas hipotecas en los años 2005, 2006... Magistrado, se me va el tiempo. Pues, simplemente que habría que proceder en la línea de buscar soluciones que permitan distribuir equitativamente las consecuencias de la crisis entre ambas partes y no sobre una de ellas que además cuenta con instrumentos legales y económicos que refuerzan su posición, como son las entidades bancarias. Muchísimas gracias, Manuel Almenar. Enhorabuena por su trabajo también en este campo. Manuel Pardos, presidente de ADICAI, Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros, una reflexión de 15 segundos. Muy bien, nos preocupan los 8 millones de españoles que tienen hipotecas y que las están pagando, como reconocen los bancos, el 97%, y sus problemas. El señor que ha salido y nos decía, la estoy pagando, pero me preocupa muchísimo de que me caiga todo esto. Hay que dar soluciones a estos, hay que dar soluciones razonables a un mercado hipotecario que se ha hundido completamente y que no puede volver, debe de volver un mercado hipotecario con una legislación hipotecaria sana, y hay que decir a todos los ciudadanos que este no es un problema de las personas que se ven con este drama, sino que es un problema de todos los ciudadanos y un problema de Estado a los partidos. Los partidos no pueden hacer de este debate cuestión partidista, echarse las tejos unos a otros, y por eso esperamos que toda la labor que estamos llevando con los grupos parlamentarios conduzca a un debate de Estado, de ciudadanía, que en principio tendría que salir. Pues muchísimas gracias también a ti, Manuel Pardos, presidente de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Terminamos contigo, Ada Colau, y te ruego brevedad, una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y recuerdo coautora además del libro Vidas Hipotecadas. Pues sí, terminar brevemente con una aportación positiva, ¿no? Porque lo que hemos estado hablando aquí es realmente muy duro, pero yo creo que también hay cosas muy positivas a destacar. Es que dentro de toda la tragedia, de estos miles de desahucios, de vidas desgraciadamente que se han perdido incluso, también ha pasado otra cosa en todo este tiempo, que es que a pesar de esta gran injusticia, a pesar de la desigualdad de recursos y de fuerzas que tienen las entidades financieras y la ciudadanía indefensa, la ciudadanía se ha organizado, ha empezado a hacer frente a este problema, y lo que no ha hecho la administración lo está haciendo la gente. Se están parando los desahucios, se está creando un debate social, se está forzando a las entidades financieras a negociar centenares de daciones en pago y alquileres sociales. De hecho, las entidades financieras ahora están notando una presión social muy fuerte y temporalmente algunas de ellas incluso están paralizando los desahucios por la fuerte presión social que están recibiendo, con lo cual la ciudadanía está demostrando que David contra Goliat puede conseguir cosas, que realmente, si nos lo creemos, lo que parecía imposible puede ser posible y que está en nuestras manos defender nuestros derechos, y eso yo creo que es lo positivo que podemos extraer de esta experiencia tan dura de estos años. Muchísimas gracias a ti también, Ada Colau, por tu participación en este debate de la radio pública. Gracias a los tres, ha sido un auténtico placer teneros como invitados. Gracias. Gracias. Carmen Gomar, bienvenida de nuevo. Recordamos el correo del programa y más cuestiones. Correo del programa es futuroabierto todo junto @rtve.es, y les invitamos a descargarse los podcasts del programa en rtve.es/RNE en Radio a la Carta. Y también nos pueden buscar en los podcasts de Radio Nacional. Nos buscan en Radio a la Carta, ahí en la F de Futuro Abierto. Ahí estarán este y otros muchos programas. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América a comienzos del siglo XIX. Desde Madrid, esto fue todo en una nueva edición de Futuro Abierto. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.